Ok, mis hermanos, bienvenidos todos una vez más. Amén. Dios les bendiga a cada uno de los presentes. Caras nuevas tenemos por allí. Bienvenidos a la casa de nuestro Dios en este momento que podemos abrir la Biblia. Cada vez que el pueblo de Dios se reúne, allí está Dios, ¿ok? No pensemos que aunque no estemos en un templo, no está Dios aquí. Por eso debe haber la misma reverencia. La misma reverencia que tenemos donde adoramos. Porque Dios no habita en templos, dice la Biblia. Dios no habita en templos humanos. ¿Dónde habita Él? En medio de nosotros, dice la Biblia, y habita en nosotros, ¿ok? Entonces es importante mantener en ese culto divino que vamos a tener en este momento. También es un ejemplo estar reunido en este momento, ¿saben? Y por eso quise grabarlo, sobre todo los amigos que hemos estado estudiando, sobre todo allá en los montes de allá de Sudamérica, que hemos estado estudiando. Veamos que esto es un ejemplo. La iglesia primitiva se reunía de esta manera. Y la iglesia final, que la vamos a ver, igualmente va a llegar a ese mismo destino. Dios no habita en templos hechos por el hombre. Dios habita en medio de las alabanzas de Israel, ¿ok? En medio de las alabanzas. Veamos entre medio de la naturaleza, estamos en un corredor, en una casa. Así empezó la iglesia primitiva, así empezó los cristianos ermitaños. Estudiaremos en este momento un poco también de ellos. Así que es importante que nosotros nos acostumbremos a adorar a Dios así y que le enseñemos a los niños la reverencia, el momento donde se adora a Dios, que eso es el temor de Dios que llega a nuestra mente, a nuestra vida. Ok, vamos a abrir la palabra de Dios para estudiar en esta mañana en Mateo 16, que hemos estado estudiando esa porción de la Biblia, donde muchos hoy lo están engañando con varias frases de las Escrituras. Y esta es una de las frases, mis queridos amigos y hermanos, amigos que nos van a sintonizar en este culto informal. Así se debe reunir la iglesia. Antes de estudiar la Biblia, dígale, allá en el estado donde usted esté, si usted se quiere empezar a reunir, reúna 4 o 5 y reúnase en una casa. Si usted ve que hay apostasía a su alrededor, en su casa, en la iglesia, hermano evangélico, hermano cristiano, hermano adventista, reúnase de esta manera donde estamos, en un corredor, en una casa. Ahí Dios es glorificado. Así se reunían los primeros cristianos. Esta cita la están usando mucho hoy para engañar. Mateo 16, versículo 18. Ya este texto lo hemos estudiado en otras ocasiones. Este texto ya lo hemos estudiado y inclusive ya está grabado en varios temas que hemos hecho sobre las llaves del reino de los cielos. ¿Qué significa el versículo 18? Con esta roca edificaré mi iglesia. Ya lo hemos estudiado con detenimiento. Búsquelo en la plataforma y ahí lo verá. Ahora, en el versículo 19, en el versículo 18, mejor dicho, hay una frase que dice, y las puertas del Hades, o del infierno. Las puertas que dirige Satanás, es decir, que es la muerte. ¿Quién es el rey de la muerte? Satanás, el que hace perder tu alma si no aceptas a Jesús como tu Salvador. Y las puertas del Hades no prevalecerán. La palabra prevalecer, ¿qué significa prevalecer en la Biblia? Victoria. Nadie pudo prevalecer contra Cristo. No pudo, ¿verdad? Nadie ha podido ni podrá. Dice que las puertas del infierno no iban a prevalecer contra ella. Y ahí está hablando a qué ella se está refiriendo aquí. A la iglesia. Pero ahora muchos me dirán en este momento, pastor, pero usted predicó hace varias semanas atrás la apostasía. Y sé que Satanás odia esos temas. Y hay un tema por ahí que todavía hay que buscarlo. Satanás odia cuando se habla de que la iglesia iba a apostatar. Porque Satanás ha usado la misma iglesia para desviar al mundo. Y entonces ya hemos estudiado en otras ocasiones sobre la apostasía en 2 temas cuando hablé del anticristo.
Pero este tema dice aquí, no puede ser que vaya a venir un anticristo dentro de la iglesia. No puede ocurrir porque aquí dice que no iba a prevalecer contra ella. Resulta que las escrituras dice que iba a apostatar parte de la iglesia, no toda la iglesia. En 2 ocasiones ya hemos estudiado sobre este tema. Y ahora vamos a ver qué significa que no prevalecerá contra ella, porque Dios no miente. La Biblia no se contradice. Y la Biblia por una parte dice que iba a apostatar una iglesia, pero por otra parte dice que nada iba a prevalecer contra ella. ¿Cómo casamos esas dos cosas? Pues vamos a estudiarlo en este momento. Para entender este tema que significa, o esta frase que significa, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, tenemos que ir a Apocalipsis. ¿Cuál será el capítulo de Apocalipsis el más importante de ese libro? Usted dirá, pero todos los capítulos de ahí son importantes, ¿sí? Pero para entender Daniel y Apocalipsis, hay un capítulo de Apocalipsis que es el más importante. Quiero ver quién me puede decir cuál es ese capítulo más importante de Apocalipsis. A ver. ¿Ah? ¿Cuál? ¿Cuál será ese capítulo que a veces lo subestimamos a ese capítulo? Para poder entender lo que Cristo está diciendo en Apocalipsis, en lo que está diciendo el Señor Jesús en Mateo 16. ¿Cuál será ese capítulo entonces? Un capítulo muy, pero muy subestimado. No. Por ahí atinaron. ¿Cuál será? 12 o 13, el campamento dice el 14, quizá el libro de Enoch. Muy bien, vamos a abrir el Apocalipsis capítulo 12. Apocalipsis capítulo 12 lo vamos a estudiar para que veamos algo interesante allí. En el versículo 1 dice lo siguiente, vamos a estudiar todo el capítulo 12, punto sobre punto, frase sobre frase. Así que abra su Biblia conmigo, allí en su casa, en lo más informal posible, lo que puedan estar, allí con nosotros acá, y ábranlo para estudiarlo. Apocalipsis 12:1 dice, apareció en el cielo una gran señal. Esa palabra original allí dice que es un milagro, prácticamente, una señal, una gran señal. Una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Dice que estaba encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. Veamos esto. Si usted sigue leyendo de manera no detenida ni de manera exegética, usted no va a entender lo que está diciendo allí. O puede entender a su manera, desviar el pasaje, como muchos han desviado este pasaje. Aparece una mujer. El magisterio del catolicismo romano dice que esta es María. Y la pintan con 12 estrellas sobre su cabeza. Y dice porque estaba en alumbramiento, en dolores de parto, dice que esta es María. Y si usted se queda con viendo videitos y otro video y aquel predicador diciendo un montón de cosas, la mayoría de los predicadores hoy, lamentablemente lo digo, se han desviado de la palabra de Dios. Y para llamar la atención de la gente, sea adventista, sea presbiteriano, sea apostólico, pone un montón de Hollywood en sus redes y la gente lo que se hace es desviar de la palabra de Dios. Por eso que en mi mano tengo, ¿qué tengo en la Biblia? ¿Qué tengo en mi mano? La palabra de Dios. El pueblo tiene que volver al texto, no volver a las fantasías. Hoy el mundo quiere estudiar de Dios, pero sin Biblia. Quiere que se le digan cosas nuevas, hay comezón de oír. Yo quiero ver un videíto por allá que dice el pasaje. Entonces, a muchos los engañan de esa manera. Ven que hay una mujer allí que está a punto de dar a luz. Y aparentemente, María.
Ahora, les voy a dar unos puntos que son inéditos. Digo para mí que son inéditos porque los acabo de conseguir hace un tiempo atrás, estudiando la misma teología católica. Estudiando la misma teología católica y estudiando varias cosas, con su propia teología se puede demostrar que esta que está aquí no es María. Y cuando le digo que esto es inédito, porque no en todos los temas que le he escuchado el pastor Bohr, que le he escuchado a otros pastores, ninguno, todos le pasan por encima el pasaje. Le voy a explicar que esta mujer que está aquí, en primer lugar, no puede ser María, porque en la cruz Jesús le dijo a Juan, Juan, he ahí tu madre. Jesús se preocupó como buen hijo de su mamá. Llévatela. Y ella se la llevó. Dice la Biblia que Juan estuvo con ella hasta que ella murió. Pues. Juan se la llevó a su casa. Si Juan vio a María en Apocalipsis, ¿por qué le llama mujer y no le llama María? Ese es el primer punto. Juan es el que escribió Apocalipsis. Juan no le llama María. Juan la conocía. No voy a decir que la vio en una visión y no sabía quién era ella. Porque todas las teofanías que Dios muestra en la Biblia, cuando Dios muestra algo, Dios revela y dice que es. Él vio al Señor Jesucristo en Apocalipsis. Lo vio distinto, glorificado y él sabía quién era Jesús. Si Juan vio a esta mujer, le llama mujer, no le llama María, ni tampoco le llama madre. Juan conocía a esta mujer. En segundo lugar, ahorita le voy a mostrar el punto inédito. Dice que la mujer se vestía de sol. Se vestía de sol. Según Malaquías, usted lo puede buscar ese texto, dice que Cristo es el sol de justicia. Cristo es la luz mayor. Y si Cristo es la luz mayor, esta mujer estaba vestida de Cristo. Estaba vestido del ropaje de salvación de Cristo. Esta mujer tiene el mensaje de salvación de Cristo. Está vestida de sol. Porque Cristo es el sol de justicia, dice la Biblia. Ahora, la mujer tiene la luna. La luna está sobre... ¿En dónde está la luna? Debajo de sus pies. Le pregunto, ¿la luna tiene luz propia? No, refleja la luz. ¿Refleja la luz de qué? Cuando usted ve la luna, ¡ay, qué bonita está la luna! Lo que está reflejando es un espejo de ¿quién? Ella no tiene sol, ella no tiene luz propia, no tiene ningún enchufe donde ella está enchufada en ninguna parte, ¿verdad? No, ella refleja la luz de él. Por eso que los antiguos paganos adoraban al sol el domingo, primer día de la semana. Pero ¿cuál es el día que sigue después del sol? ¿Cuál? La esposa. La esposa del sol. Los antiguos paganos adoraban al sol, pero después seguía su señora, que se llama ¿qué? La luna. Ok, luna. Por eso dice, sigue lunes. Se llama lunes, por la luna. Ok. Ahora, esta mujer tiene los pies sobre la luna, porque la luna en la Biblia representa a los profetas. Esta mujer refleja a los profetas. Es la esposa de Cristo que refleja a los profetas. Cree en los profetas. Yo le pregunto, ¿los profetas hablan en la Biblia con luz propia? No, no hablan con luz propia. En las escrituras usted no va a conseguir jamás que los profetas hablaban por su propia cuenta. La Biblia dice en Pedro que los profetas no predicaban con interpretación privada. Los profetas hablaban la palabra de ¿quién? De Dios. Ok. ¿Saben? Este simbolismo viene de Génesis 37:9. Ese simbolismo de una mujer con el sol y la luna debajo de sus pies, no lo sacó Juan al garete, no lo sacó Juan inventando. Viene de Génesis 37. Si ustedes van conmigo a Génesis 37, usted va a ver que esto fue la visión que Dios, o mejor dicho, lo que José había dicho que iba a aparecer, que iba a suceder. 37 de Génesis, el versículo 9. Dice acá, Génesis 37:9.
soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos, diciendo: he aquí yo he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban ¿a quién? A mí. Esta figura no la sacó Juan ni la inventó. La sacó Juan de dónde el Espíritu Santo le mostró de que era de dónde las iba a sacar, de allá de José, de las 12 tribus, del sueño de José. O sea que esta mujer es el pueblo de Israel, o el pueblo de Dios. Por eso que usted ve que se viste con 12 estrellas, 12 ¿qué? Patriarcas. 12 patriarcas. Este es Israel. Con 12 estrellas. Ven que de allí viene la cita, Isaías, pero mejor dicho, Génesis 37, versículo 9. La mujer, la esposa de Cristo, Israel, estaba vestida de sol, ¿sí o no? Estaba esperando el sol de justicia, que naciera el sol de justicia, y creía en los profetas porque ella estaba parada sobre la luna. Estaba cimentada. ¿Dónde estaba cimentada ella? Sobre la luna. Los profetas, el fundamento de los profetas. Pero ahora, usted dirá, pero ese es Israel, con 12 apóstoles, con 12 patriarcas. Sí, es Israel. ¿Por qué? Porque el niño no había nacido. Y al niño no nacer, era Israel que estaba esperando al Mesías. Cuando el niño nace, ahora hay una transición entre las 12 tribus de Israel hacia los 12 apóstoles. Una transición. El Señor toma a su pueblo Israel y de ahí, a pesar de la apostasía, que no se le olvide ahora, conecta con los demás temas que ya he dado. Israel apostató, sí, se apartó de Dios, sí. Y hubo un remanente que salió de ellos, sí. ¿Cómo se llama ese remanente? La iglesia que Cristo fundó. Por eso que el cristianismo tiene mucho de judaísmo. Y por eso que a veces estudiamos muchas ramas del judaísmo. Que aunque ellos apostataron y están diciendo montones de cosas y negaron al Mesías. ¿Sabían ustedes que ya en Israel llegó, según ellos, el Mesías? Y ahí lo están besando, ¿no? Cada día más engaños, y el que se aparte de la palabra de Dios, más Satanás lo va a engañar. Ahora, Apocalipsis 12:1, lo que hay es una transición del antiguo Israel al nuevo Israel. ¿Cuál es el nuevo Israel? La iglesia. Por eso que el Señor la fundó, no con 50 apóstoles, no la fundó con 20 apóstoles. ¿Con cuántos apóstoles la fundó el Señor? Con 12, porque era la transición de Israel al pueblo moderno de Israel, que se llama la iglesia. Ahora, ¿por qué no es María esta mujer que está encinta? Con dolores de parto. ¿Ustedes saben por qué no es María? La misma teología del catolicismo romano dicen claramente que María, cuando parió, no tuvo dolores de parto. Porque como ella es santa e inmaculada, según la teología de la Inmaculada Concepción, y la mujer cuando pare y da a luz, eso es herencia del pecado, según Génesis capítulo 3. La mujer cuando da a luz, ¿por qué le duele? Porque es una herencia del pecado, porque son hijas de Eva. Y Eva, el Señor le dijo, ahora parirás con dolor. Y como vas a parir con dolor, toda mujer sufre dolor, porque es herencia del pecado. La teología del catolicismo romano dice que María, cuando dio a luz a Jesús, no tuvo dolores. ¿Por qué no tuvo dolores? Porque ella es inmaculada. También en el vientre de su abuela, o la mamá de María, ella también fue concebida por el Espíritu Santo. Todo esto es herejía. ¿Okay? Ahora, si María parió sin dolor, ahora me van a interpretar, el mundo católico me va a decir que esta es María cuando aquí dice que tenía dolores. Esto es inédito. Eso es, como dicen en mi tierra, cuña del mismo palo. Si ellos dicen que María no tuvo dolores, amigos católicos, esta no puede ser María porque aquí dice que esta tenía dolores. Seguimos. Ahora dice aquí que estando encinta clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Esta no es María, esta es la iglesia, ¿ok? La iglesia, y usted dirá, pero ¿cómo la iglesia podía tener dolores de alumbramiento? Recuerden que Apocalipsis es un libro simbólico, donde muchos se caen cuando agarran el texto y lo sacan de contexto y hacen con él lo que quieren. He visto montones haciendo esto.
Todo este libro tiene la capacidad, en su escritura, en su estructura, todo es simbólico. Pocas cosas son literales ahí. Esta mujer, el pueblo de Israel, esperaba al Mesías. Pero mientras más esperaba al Mesías, más se le presentaban, ¿qué? Angustia. Roma se metió como poder imperial. Empezó a golpear al pueblo de Israel. Lo tomó otra vez rehén. Lo tomó otra vez, ¿qué? Esclavo. Y Israel sufría. Él decía, Señor, ¿hasta cuándo esto? Y una tribulación, y la otra tribulación, y la otra tribulación. Inclusive cuando Jesús nació, que ahí estaba María también, que pertenece ella a esta Israel, claro que sí. Ella pertenece a la iglesia, pertenece al Israel de Dios. ¿Qué usó Dios? ¿Qué usó Satanás para perseguir a María o perseguir a la iglesia en ese momento? En la misma Roma. Usó a Herodes para perseguirla a ella. Pero ante usar a Herodes, ya usaba a Herodes y a otros para seguir persiguiendo al pueblo que esperaba al Mesías. El pueblo esperaba al Mesías, el pueblo quería, Señor, ven ya queremos que nos quites a Roma de encima. Esa es la angustia del alumbramiento. Pero ahora, dice el versículo 3, también apareció otra señal en el cielo. Otro milagro. Otro milagro aquí. Y aquí un gran dragón escarlata. ¿De qué color era el dragón? Escarlata. ¿Un dragón qué? ¿Qué significa el nombre escarlata? Rojo. Que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas. Inclusive, antes de seguir, yo quiero que vayan conmigo a Isaías 26 para que vean de dónde sale esto de que es el pueblo de Dios que está sufriendo y no una mujer simplemente que está dando a luz. Por si acaso queda alguna duda. Isaías 26 nos explica que es Israel el que estaba sufriendo dolores de parto. Que aunque estaba María allí, aunque ella era una de las protagonistas porque llevaba a Jesús en el vientre, el que esperaba al Mesías no era una simple mujer. El que esperaba al Mesías era una gran mujer llamada María, pero la esperaba ¿quién? Israel. Y lo dice Isaías 26 para que ustedes vean cómo la Biblia se interpreta a sí misma. Isaías 26, en versículo 16. Isaías 26, versículo 16 dice, Jehová, en la tribulación te buscaron. Derramaron oración cuando los castigaste. Está hablando de Israel cuando estaba bajo tribulación, ¿sí o no? Los castigaste. Tienen todo el libro, ¿no? No me están viendo a mí. Solamente tienen la Biblia en la mano, ¿verdad? Importante tener la Biblia en la mano. Porque cuando usted no tiene la Biblia en la mano, se le viene un pensamiento que si la novela por allá, y otro pensamiento que si el carro por allá, y el enemigo te roba la bendición en segundos. La Biblia en la mano, hermano. Dice entonces acá, la tribulación te buscaron, derramaron oración cuando los castigaste. Versículo 17. Como la mujer encinta. ¿Se parece a Apocalipsis? Vieron que para interpretar la Biblia no necesito que nadie me esté diciendo nada, sino usted a estudiar la Biblia y la Biblia se interpreta sola. Como la mujer encinta, cuando se acerca al alumbramiento, gime y da gritos en sus dolores. Así hemos sido delante de ti, oh Jehová. ¿Quién está hablando allí? Hablando del profeta Isaías, representando a Israel, y te diciendo, hemos estado, Señor, en angustia de alumbramiento. ¿Estamos claros? Versículo 18, concebimos, tuvimos dolores de parto, dimos a luz viento, ninguna liberación hicimos en la tierra, ni cayeron los moradores del mundo. Le pregunto, ¿quién es el que estaba sufriendo dolores de parto? La iglesia que estaba esperando a Jesús, perseguida por demás pueblos. Y no fue voluntad de Dios de eso, sino simplemente fue causa de la apostasía de ellos. Apostasía de Israel, que fue perseguido por mucho tiempo por haber desobedecido a Dios. ¿Estamos claros? Ahora, vemos aquí entonces una mujer en Apocalipsis 12 que está siendo perseguida por el dragón. Y esta mujer, cuando el niño iba a nacer, estaba el pueblo de Dios esperando que el niño naciera. Y dice que hubo un dragón rojo.
que tenía 7 cabezas. 7 cabezas del dragón. Después lo vamos a estudiar por qué 7 cabezas. Son los poderes que usa Satanás en toda la historia para perseguir al pueblo de Dios. Y usted me dirá, ¿en qué cabeza estamos? Estamos en la 7ª. Después la estudiaremos. El dragón sobre su cabeza tiene 7 cabezas. Son los poderes que siempre ha usado él para perseguir al pueblo de Dios. Pero dice que el dragón sobre su cabeza tiene 10 cuernos. O sea, que estos cuernos vienen de Daniel. Cuando ustedes estudiaron conmigo Daniel capítulo 7, que lo estudiamos en la iglesia, que Roma se dividió en 10 naciones. Estos son los 10 cuernos. Lo que está diciendo aquí que no solamente Roma la iba a usar Satanás, sino los seguidores de Roma, es decir, Europa entera iba a ser usada por Satanás para perseguir al pueblo de Dios. Entonces, este dragón, lo que me está diciendo la Biblia, que él domina el mundo. Tiene 7 cabezas, los reinos que él ha usado en todas las épocas, pero también tiene 10 cuernos. Y esos 10 cuernos, dice el texto que está prediciendo que iba a usar a un poder romano, pero también iba a usar los descendientes de ese poder romano, que era Europa, cuando se dividieron en 10 naciones. Pero dice que su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Vean, el dragón que usa. ¿Qué usa el dragón? La cola. Según Isaías 9, Isaías capítulo 9, 9:15, para que usted lo busque en otro momento. ¿Por qué el dragón usa la cola? Porque él no puede usar la frente, él no puede usar. El dragón nunca puede encarar, porque lo descubre. Satanás se presenta como él es y usted lo descubre. Eva cayó porque lo esperaba como un ángel. Lo esperaba como un ángel. Y él dijo, yo no me voy a presentar como un ángel. Yo voy a utilizar ¿qué? Una serpiente. Satanás trabaja por detrás. Trabaja con la hipocresía. Satanás trabaja con la mentira. Él engañó en el cielo a los ángeles. Entonces la cola del dragón no significa que él no es un ser que usa la verdad. Usa la mentira, usa el error. Usa el engaño. La traición. Con la cola. Con la hipocresía. Con la mentira. Con esa estrategia de la mentira arrastró a muchos ángeles. ¿Lo que estoy diciendo ahí? Él engañó a los ángeles también. En su momento. Y usted dirá, y Señor, ¿por qué no entonces Dios perdonó a los demás ángeles? Si Satanás los engañó. No, porque ellos también tomaron su decisión. Al principio estaban engañados. Pero después se les aclaró qué es lo que estaba sucediendo. Y ellos quisieron seguir a Satanás. Los demás demonios, ¿no? O sea que entonces con la cola este dragón arrastraba las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Vean ahora vean lo que sucede. Hay 2 escenas. Una mujer que está a punto de dar a luz. Y hay un dragón escarlata. ¿Por qué se le llama escarlata? El rojo de la sangre. El rojo del sacrificio. Satanás es asesino. Juan capítulo 8, Jesús lo denuncia como asesino. Lo denuncia como derramador de sangre. Satanás se deleita en matar, en asesinar. Dios no es el que mata a los niños en terremotos. Él se mete en las placas tectónicas y hace que se meneen las placas tectónicas. Él es el que fabrica todo ese montón de cosas que estamos viendo en el mundo entero. Él es el que está haciendo que la tierra sea vuelta un desierto. Dios no está causando ninguno de los males que estamos viendo en el mundo. Este dragón entonces dice que se paró frente a la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciera. Le pregunto, entonces esto sucedió en Roma imperial, ¿sí o no? Cuando Satanás quiso perseguir al pueblo de Dios, ¿de qué manera? Usó a Roma imperial para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, después que usa Roma imperial, ya lo hemos estado viendo en Daniel. Si esto no lo comparamos con Daniel, usted puede durar en la iglesia adventista o en la iglesia donde usted esté 40 años, usted siempre va a estar saliendo y entrando, saliendo y entrando de la iglesia, y usted jamás va a entender ni a Dios, ni a su palabra, ni a los milagros que Él hace por tu vida. Deje de ser un miembro de iglesia, hermano. Conviértase en un discípulo.
Si no, usted está perdiendo su tiempo. Si usted lo que hace es ir a la iglesia por ir, sentarse, por ir, usted está perdiendo su tiempo. Conviértase en un discípulo de Cristo. El dragón se para delante de la mujer y dice: voy a destruir a la mujer. Versículo 5. Y ella dio a luz un varón. Ahí sí llegó la iglesia, ¿sí o no? Cristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para quién. ¿Qué sucedió? Dice el versículo 5. Cristo nació. Le pregunto, ¿Cristo venció? Sí. ¿Fue el Señor Jesucristo, se fue al cielo? ¿Fue arrebatado para el cielo? ¿Se fue al cielo? Sí. Y fue arrebatado. Versículo 6 ahora. Y la mujer, vieran el montón de historia que está metido aquí ahora. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentasen por 1260, ¿qué? 60 días. Vean esto. Satanás quería impedir el nacimiento de Cristo. No pudo impedir el nacimiento de Cristo. Cristo nació, y después que Cristo nació, dice que fue arrebatado al cielo. ¿Qué significa? Que terminó su ministerio, triunfó sobre el diablo y se fue al cielo. Pero ahora Satanás dice: ya no pude contra Cristo, ahora me voy a ir contra la mujer. Me voy a ir contra la mujer. Ya que no pude con el hijo de la mujer, ahora me voy a ir contra el hijo de la mujer. Y entonces el versículo 6 dice que la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. ¿Saben algo? Después que Cristo murió y resucitó y se fue al cielo, la iglesia empezó a ser perseguida, ¿sí o no? ¿Quiénes fueron los primeros perseguidores de la iglesia? ¿Quiénes? Los primeros fueron los judíos. Así mismo. ¿Y después quién siguió? Roma. ¿Cuál fue el primer emperador que empezó a perseguir a la iglesia? Nerón. Y el último fue, bueno, entre tantas variaciones. Y el último que persiguió la iglesia, el último emperador romano. Emperador romano, ¿cuál fue el último? No, Diocleciano. Ahora, esta mujer, cuando empezó a ser perseguida por Satanás, que usó a los emperadores romanos, que usó a todos estos emperadores, lo increíble de todo esto, que la iglesia, usted revisa el libro de Hechos, y la iglesia avanzaba, y la iglesia predicaba, la iglesia daba testimonio de su fe. Y Satanás utilizaba a Roma pagana, que era una de las cabezas. Satanás, el dragón, utilizaba una de las cabezas, que era Roma pagana, para perseguir al pueblo de Dios. Utilizó a Nerón, Calígula, a Decio, a todos esos emperadores, hasta que llegó hasta Diocleciano. Por eso que Apocalipsis 12 es el centro de todo Apocalipsis. Usted puede entender con Apocalipsis 12, puede entender las 7 iglesias, puede entender Daniel. Si usted entiende bien Apocalipsis 12, usted entendió todo Apocalipsis. Entonces dice aquí que el dragón se paró frente a la mujer y empezó a usar sus cabezas. Y una de las cabezas que estaba en su época para perseguirla era Roma imperial. Pero cuando empezó a perseguir a Roma, o Roma imperial, mientras más mataba a cristianos, yo se lo expliqué, más se arrepentían, más se convertían. Entonces Satanás ideó otra manera de perseguir a la iglesia. Yo se les prediqué en otro momento. ¿Cuál fue la otra manera que inventó Satanás después que Roma imperial no pudo perseguir a la iglesia? Empezó a usar a los mismos cristianos para perseguir al pueblo de Dios. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es que Satanás empezó a utilizar los mismos cristianos para perseguir al pueblo de Dios? Ok, ahorita se lo voy a explicar, porque ahora vamos a entrar en otra escena. Recuerden que en el libro de Apocalipsis está dividido en escenas. Ahí para la escena. Y ahora hay una escena celestial. ¿No se parece a Daniel cuando lo estuvieron conmigo? Una escena terrenal y una escena ¿qué? Celestial. Vean, ahí el libro de Apocalipsis para allí hablando de la mujer. Pero ahora entra en otra escena, versículo 7. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás,
el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Saben que esta batalla no fue en el momento que estaba Cristo, en el momento que estaba Satanás en el cielo? Esta batalla no fue, esta batalla que está hablando aquí, no es la batalla que tuvo Satanás en el cielo cuando lo echaron del cielo. Nosotros usamos ese pasaje a veces en la fe de Jesús, pero está bien, usted puede utilizar ese texto para explicarle que Satanás fue echado del cielo, está bien. Ese es el primer kinder que la gente debe entender. Pero Apocalipsis 12, en su contexto, eso no fue cuando fue Satanás echado del cielo la primera vez. Aquí está hablando de una victoria que se dio, que Satanás hoy quiere en las redes sociales hacer creer de que Satanás está ganando y va a ganar la batalla. Por eso que entonces, vean lo que hace el Espíritu Santo cuando se le revela a Juan. Juan, mira esto. Hay un dragón que va a perseguir a mi esposa. Ese dragón va a perseguir a mi esposa. Me quiso matar a mí cuando yo empecé a nacer, no pudo. Ahora va a perseguir a mi pueblo. Pero entonces le dice, Juan, para allí, que ahora te voy a mostrar que ese dragón está vencido. Veamos. Dice que fue arrojado del cielo. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora, ahí está el texto, ahora ha venido la salvación. ¿Cuándo vino la salvación al mundo entero? Dice, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Vieron lo que decía Satanás? Acusaba al pueblo de Dios. El que los acusaba delante de nuestro Dios, ¿qué más? Día y noche. Cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, antes de ser arrebatado, dice el texto, al cielo, Cristo cuando dijo en la cruz, consumado es, el toque de difunto se tocó para Satanás. Satanás perdió la batalla con Cristo en la cruz. Por eso que es importante estudiar este pasaje en Apocalipsis 12. Porque Apocalipsis 12, Satanás está enseñando las cabezas que él tiene. De manera simbólica, la está enseñando el mundo entero. Y está diciéndole al mundo entero que él está en la batalla y él está ganando la batalla. Si usted ve la televisión y usted se aparenta que Satanás está ganando la batalla, cuando ve a niños desviándose hacia el mundo, en el mundo sexual, niños desviándose en la droga, niños, él está mostrando que él lleva la delantera, pero la Biblia dice que no es así. Apocalipsis capítulo 12 dice que este dragón fue vencido en la cruz. ¿Por qué es importante estudiar Apocalipsis 12? Porque hay un cuerno que ya lo estudiamos en Daniel 7 que utiliza grandes palabras, y el cuerno de Daniel 7, cuando dice grandes palabras y cambia los mandamientos de Dios, ese cuerno de Daniel 7 acaba de decir hace un día atrás que Cristo fue un fiasco en la cruz. Solamente el pueblo de Dios que entiende eso. Porque el que anda por ahí solamente trabajando y buscando y persiguiendo el viento, para pagar renta y para pagar un cuestión de cosas, y no estudia las escrituras, y ve al Papa hablando por ahí y dice, el Papa es otro más, y yo estoy en lo mío. Pronto, si tú no decides por Cristo, el papado será tu jefe. Él es el que te dará trabajo. Él es el que va a controlar el dinero de tu bolsillo. Así mismo es. Ese es el protagonista en los tiempos finales de la profecía. El cuerno pequeño siempre cuando habla por ahí en televisión, dijo en estos días que él no sabía por qué Cristo murió. Y la gente escuchando, diciendo, ay, tremenda filosofía. No me preguntes por qué Cristo murió, porque aún yo no lo sé. Yo siendo un teólogo, yo no sé por qué Cristo murió. ¿Por qué terminó de esa manera tan fracasada? Ese hombre está diciendo que Cristo es un fracaso. El cuerno pequeño en la tierra diciendo que Cristo es un fracaso, y Apocalipsis 12 dice que la victoria de Cristo fue tan rotunda que dice ahí, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque han sido lanzados fuera el acusador de nuestros hermanos. Versículo 11. Y ellos le han vencido. ¿Por medio de la sangre de qué? ¿Por qué Dios pone en Apocalipsis 12 esto? Porque Satanás, o mejor dicho, el Señor sabía que Satanás iba a levantar un cuerno pequeño romano que iba a pretender quitarle el puesto a Cristo y le iba a enseñar al mundo de que la victoria de Cristo no es una victoria, sino la victoria viene a través de los muertos, a través de adorar imágenes,
a través de adorar a María, a través de adorar cualquier otra cosa menos a Cristo. Entonces aquí, por eso que el Señor está diciendo, recuerden que ustedes le han vencido es por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Ok. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Yo voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa menospreciar la vida hasta la muerte? Aquí Apocalipsis capítulo 2 está diciendo que la mujer cuando empezó a ser perseguida por las cabezas que Satanás estaba usando en la historia, los cristianos no temían perder la vida. Le entregaban a sus hijos. Ellos sabían que lo iban a resucitar. A los niños en el Coliseo romano los vestían con pieles de ovejas para que salieran las fieras a matar al niño. Y muchos niños fueron despedazados. Sí. Muchas madres fueron despedazadas en el Coliseo romano. Una de las cabezas usadas por el dragón, Apocalipsis 12. Entonces dice aquí, ellos menospreciaron su vida hasta la muerte. Versículo 12. Alegraos, dice el versículo 12. Cielos y los que moráis en ellos. Alegraos cielos, está diciendo ahí. ¿Qué significa alegraos cielos? Este es un texto que explica claramente que existe vida en otros planetas, en el vasto universo. Porque cuando Cristo murió, dice Apocalipsis, alegraos cielos. Miren, cuando Cristo murió, que murió perfecto, el universo entero estaba viendo la escena. Y cuando Él dijo, consumado es, hubo un grito de triunfo en todo el universo. De triunfo, usted dirá, pero triunfo muriendo sus jefes. Sí, porque murió sin pecado. Le aplastó la cabeza a la serpiente. Y el universo entero dijo, ¿qué? Ha ganado nuestro rey, ha ganado la salvación. Por eso que Satanás estaba, ¿qué? Nervioso. Fue y agarró todos sus ángeles y los envió allá a la tumba donde estaba Cristo, donde estaba Él durmiendo, para impedir que Él resucitara. Le tenía más miedo a Cristo muerto que al Cristo vivo. Entonces cuando Cristo muere dice, ay de los moradores, perdón, dice, alegrados cielo y los que moráis en ellos. Todos los ángeles, todo el universo pegaron un grito de ¿qué? De triunfo. Así que los que dicen por ahí, no, que eso de que existe vida en otros, esa es esa señora Guay. Yo no estoy usando a la señora Guay aquí. Ahí dice en la escritura, al pie del texto, alegrados cielos y los que moráis en ellos. Pero ahora viene una advertencia. Versículo 12, donde estamos estudiando. Ay de los moradores de la tierra. Ay de tus hijos. Ay de los que me escuchan que tienen hijos pequeños, hijos grandes, hijos adolescentes. Si no buscan Apocalipsis 12, si no entienden la verdad presente. Hoy en día la juventud no quiere saber nada de Biblia. Si no quiere saber nada de Biblia, ay de los moradores de la tierra. Ayúdeme ahí, hermano, porque me va a tropezar, por favor. Ay de los moradores de la tierra y del mar. ¿Qué dice ahí? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ¿qué? Ira. Era que no dice que Satanás tiene ira, no dice que tiene ira. ¿Qué dice? ¿Qué dice ahí? ¿Que tiene qué? Gran ira. ¿Por qué dice que tiene gran ira? Veamos. Sabiendo que tiene ¿qué? ¿Cuánto tiempo tiene Satanás? ¿Está determinado su tiempo para terminar con los que están con él? Sí, ¿verdad? Ok. Esto, Apocalipsis 12 está diciendo que es una victoria aparente la que Satanás está obteniendo. Es una victoria aparente. ¿Ok? No se preocupe que yo este tema lo voy a volver a grabar en mi casa. Yo sé que el diablo no quiere que tú estudies. No se preocupe. Y a veces daña y se pierden los sermones, ¿verdad? Pero yo lo voy a grabar. Y yo voy a volver a grabar. Y el diablo va a tener, la gente que no conoce estos temas, no va a tener que estudiar. Porque hoy en día estos temas no se estudian. Ni se le da vuelta. ¿Entiendes? Seguimos entonces. La mujer de Apocalipsis 12 dice que entonces Dios hace un interludio. Y dice, Juan, yo quiero que tú veas y que mi pueblo entienda de que ya Satanás
es un ser que está vencido. Vieron todos los versículos que usa Dios para mostrarlo. Versículo 7, desde el versículo 7 al versículo 12, Dios presenta a Cristo como victorioso en la cruz. Y hoy hay un cuerno pequeño que le está diciendo al mundo, no, Cristo fue un fracaso, el fracaso de Dios en la cruz. Así lo dijo el Papa Francisco, el fracaso de Cristo en la cruz, el fracaso. Ahora, cuando la Biblia dice, ay de los moradores de la tierra, ustedes saben por qué está diciendo, ay de los moradores de la tierra. Ay del que no tenga la victoria de Cristo sobre su vida. Ay de tus hijos. Si hay personas que no tienen sus hijos en la iglesia, ay de ellos. ¿Oye? Si usted tiene aquí familiares que no hayan buscado a Cristo, ay de ellos. Si usted tiene aquí familiares que todavía están apegados al catolicismo, ay de ellos. Si usted tiene aquí personas que todavía están debajo de los efectos del alcohol y buscando cualquier cosa y este libro no lo conocen bien y están todavía bajo el régimen del pecado, ¡ay de ellos! ¡Ay de ellos! Es lo que está diciendo acá. Porque cuando la Biblia dice los moradores de la tierra, no se refiere al pueblo cristiano. Ustedes saben que no se refiere al pueblo de Dios. En la Biblia, en Apocalipsis, cada vez que Dios se refiere al pueblo de Dios, lo mira en el cielo. Siempre en Apocalipsis el pueblo de Dios se mira en el cielo. Nunca se refiere a la iglesia. Cuando dice allí los moradores de la tierra, no se refiere a la iglesia. ¿Estamos claros? Cuando se habla de los moradores de la tierra, es aquellos que no quieren saber nada de Dios. Pues, aquel amigo ingeniero, hay de ti. Amiga médico, que no quiere saber nada de Dios, hay de ti. Amigo militar, lleno de billetes en el mundo entero, hay de ti. No, es que yo soy el jefe de una nación, ¡ay de ti! Ahora, lo que está diciendo Apocalipsis 12 es que Satanás iba a usar las cabezas que tiene para dominar al mundo entero, sabiendo que le queda poco que. Ahora vean cómo Juan ahora vuelve a retomar Apocalipsis 12, versículo 13. Vuelve la escena a la tierra, vuelve la escena. Y cuando vio el dragón, que había sido arrojado a la tierra, es decir, cuando Cristo murió y resucitó, persiguió a la mujer. Ahora, muchos me preguntan, pero ¿cómo hacemos para demostrar de que Cristo realmente en la cruz fue el que tuvo la victoria y que cuando Satanás fue echado del cielo, este Apocalipsis 12 se refiere a cuando Cristo fue echado del cielo? Muchos tienen esa pregunta, ¿sí o no? Muchos tienen esa pregunta de decir, bueno, pero ¿cómo hago yo para saber que fue realmente Cristo echado del cielo en Apocalipsis 12? Vaya conmigo a Juan capítulo 12, Cristo lo dijo. Satanás echado del cielo. Satanás echado del cielo. Vayamos a Apocalipsis capítulo 12 para que veamos que en la Biblia el Señor Jesús dice que Satanás iba a ser echado del cielo en la cruz. Satanás fue echado en el cielo cuando pecó contra Dios. Pero él, por culpa del hombre haber caído en pecado, él volvió al cielo otra vez. A molestar, a acusar al pueblo de Dios. Definitivamente ya le ha tenido dos caídas. La primera caída y esta segunda caída en la cruz, que es totalmente ¿qué? Definitiva. Ahora, hay una tercera victoria de Dios sobre Satanás. Después que lo echó la primera vez, lo echó en la cruz. ¿Cuál fue la tercera victoria de Cristo sobre Satanás después que lo echó en la cruz? La tercera victoria que ha tenido Dios sobre Satanás es sobre el pueblo de Dios, el pueblo cristiano, que hasta ahora en la historia lo tenemos. Miles de mártires que le quitaron la vida y le dijeron no a Satanás. Eso tiene a Satanás aislado. Miles de mártires que no les importó que le quitaran los hijos. No les importó que le mataran a los hijos. No les importó que lo llevaran a los coliseos de Roma. No les importó en toda la historia, que son millones que Satanás persiguió, el dragón persiguiendo, no les importó. Por eso que Satanás dice, tengo que seguir persiguiendo a la mujer y al resto que me queda de ella, a ver si con el resto tengo alguna victoria. Porque el resto de la mujer también me ha derrotado. ¿La mujer ha derrotado a Cristo? ¿A Satanás, perdón? Sí. ¿La mujer ha derrotado en toda la historia a Satanás? Por eso que la Biblia dice en Apocalipsis 16,
En las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. La iglesia en toda la historia ha derrotado a Satanás. Total. Por eso que la Biblia dice allí que es así. Entonces dice Juan 12:31. Ahora, la misma palabra que está en Apocalipsis. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora. Vean cómo se dice ahora, ¿sí o no? El príncipe de este mundo será echado fuera. ¿De dónde iba a ser echado fuera Satanás? Del corazón de los ángeles en el cielo, del universo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si yo fuese levantado de la tierra, a todos atraeré. El evangelio mío va a traer al mundo entero hacia mí. La Biblia dice que Cristo fue echado Satanás fue echado del cielo en la cruz nuevamente, definitivamente. Ahora, Satanás dice, bueno, ya que yo no puedo entrar más al cielo, yo voy a inventar falsificaciones en la tierra para que ahora las personas no entren por la fe donde está Cristo, sino se queden conmigo aquí en la tierra. Para que ya las personas por la fe no entren a donde está Cristo en el santuario, sino se queden conmigo aquí para tratar de destruir. Veamos entonces el versículo 13, viendo Apocalipsis 12. Cuando el dragón vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo. Y se le dieron a la mujer 2 alas de águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Le pregunto algo, los que están siguiendo conmigo el capítulo. ¿Dónde nos paramos nosotros? ¿En qué versículo nos paramos nosotros en Apocalipsis 12, donde se retomó esta idea? 12. Búsquenlo. 12. No estoy preguntando en qué versículo estamos. Estamos preguntando dónde nos paramos en la idea estudiando Apocalipsis 12 antes de entrar en la segunda escena donde habla del dragón que fue echado del cielo. ¿En qué parte en Apocalipsis 12 retoma esta idea? La mujer huyó al desierto. Ajá, ahí nos quedamos, ¿sí o no? El capítulo quedó hasta allí. Entró otra escena celestial donde el Señor nos garantiza que Satanás ya fue vencido y ahora retoma el versículo 6. Vean, si el versículo 6 está conectado con el versículo 13, se dan cuenta que Apocalipsis hay que agarrarlo de esta manera. Si usted lo estudia, hermanos, con locuras que andan por allí, usted siempre va a estar confundido con la Biblia. El versículo 13 está retomando la idea del versículo 6. El versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustentase por 1260 días. Vean que es lo mismo que dice el versículo 14. Se le dieron a la mujer las 2 alas de águila, gran águila, para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar. Vean, dice a su lugar, desierto. Es lo mismo que está en el versículo 6 que dice lugar preparado por Dios. El versículo 6, lugar preparado por Dios. Versículo 14 dice desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y la mitad de un tiempo, 3 años y medio simbólico, que es lo mismo que 1260 días. ¿Saben? Cuando Cristo fue llevado al cielo, yo les he explicado a ustedes que Satanás usó una de sus cabezas para hacer desviar al pueblo de Dios. Entró el pueblo de Dios en apostasía de manera solapada. Los primeros padres de la iglesia empezaron a desviar la palabra de Dios. En los primeros 3 siglos, aunque había persecución y muchos, siendo el pueblo de Dios, entregaban su vida, los obispos empezaron a torcer las escrituras. Y ya les he explicado cómo sucedió esto en otros sermones, cómo se fraguó una cosa llamada apostasía. Pero en el siglo III pasó algo terrible. Satanás dijo, no puedo seguir persiguiendo al pueblo de Dios. Hubo un emperador que paró la persecución. Y ese emperador que paró la persecución convocó a la iglesia, y la iglesia se mezcló con los reyes de la tierra. ¿Cuándo la iglesia se mezcla con los reyes de la tierra? En el siglo III, o en el siglo IV, mejor dicho, con Constantino. Con Constantino la iglesia se mezcla con el Estado, y esta mujer, que le llama Apocalipsis 12, que huyó al desierto, fue un remanente de lo que huyó. Porque muchos se preguntan, ok, en el siglo III y en el siglo IV la iglesia apostató, entonces nos quedamos sin iglesia. Es lo que está diciendo el mundo católico hoy.
nos quedamos sin iglesia. Pues no, la Biblia dice que la mujer huyó al desierto. Ahora, qué interesante. Oído esto ahora a los que les gusta estudiar las escrituras. Apocalipsis 12 dice que la iglesia huyó al desierto para ser sustentada por Dios por 1260 años de persecución. Pero hay una mujer en Apocalipsis 17 que la otra mujer, ramera, nace en el desierto. ¿Cómo es que la mujer de Apocalipsis 12 se va al desierto y la mujer de Apocalipsis 17 también nace en el desierto? Y la mujer de Apocalipsis 17, que es ramera, que dejó a Cristo por los ídolos, se mezcló con los reyes de la tierra, que después lo vamos a estudiar en el próximo tema, quién es esta ramera de Apocalipsis 17. ¿Cómo es que esta mujer nació en el desierto también? ¿Cuál es la mujer del desierto? El desierto del siglo III y siglo IV, la iglesia se partió en dos. En una mujer que obedece y se fue al lugar preparado por Dios con alas de águila con 1260 años, y otra en ramera. La apostasía se fraguó en el siglo III y se empezó a consolidar en el siglo IV y el siglo V. Y llega el siglo V, se formó el papado. Esa es la mujer de Apocalipsis 17 que huyó, que nace del desierto. Vean que las dos mujeres nacen en el desierto. Dos mujeres, una huye al desierto y la de Apocalipsis 17 también está en el desierto. Apostató en el desierto. ¿Qué significa entonces que la mujer de Apocalipsis 17 apostató en el desierto? Tan sencillo como esto: cuando en el siglo III, en el siglo IV se mezcló la iglesia con el Estado, allí apostató esta mujer en el desierto y el pueblo huyó. Ahora, ¿saben algo? Después que Cristo muere, vienen los padres de la iglesia y desvían la iglesia de Cristo, la desvían por completo de la palabra de Dios. Después que desvían al pueblo de Dios, que se fragúa plenamente en el siglo IV y en el siglo V, llamada la apostasía, se hace el concilio de Nicea. El concilio de Nicea fue en el año 325. Constantino sabía que tenía un imperio que estaba a punto de despedazarse. Y él dijo: yo necesito, antes que se me vaya a despedazar todo mi imperio, en el occidente y el oriente estaban, el occidente, bueno, los dos imperios estaban enfrentados, oriente y occidente. Constantino dijo: yo necesito el poder de los cristianos. Pero los cristianos estaban peleando por doctrina. ¿Cuál es la doctrina que estaban peleando en ese momento? Vamos a ver si estos amigos acá que tenemos presentes nos pueden ayudar con esta pregunta. ¿Cuál era la doctrina que se estaba peleando en la época de Constantino, que hacía que el imperio estaba dividido? Y Constantino no podía unir el imperio, no lo podía unir porque los cristianos estaban peleándose entre ellos. ¿Cuál era la doctrina? No. En la época de Constantino, el arrianismo. Los arrianos no creían que Cristo era Dios. Y ellos habían dividido el cristianismo. Constantino le dijo a todos estos obispos: me hacen el favor, yo voy a convocar el concilio de Nicea, y se ponen de acuerdo si es Dios o no es Dios. Él no era teólogo. Y empezaron a pelearse, hermanos. De allí nació una lucha que duró 3 siglos. Lamentablemente hoy el pueblo adventista dice que está predicando la verdad presente, y estas cosas no se están predicando. Una lucha de 3 siglos. Cuando nació el arrianismo en el siglo III, empezaron los cristianos a pelearse entre ellos. Se convocó el concilio de Nicea, y en el concilio de Nicea, ¿usted sabe qué dijo? Listo, Cristo es Dios y listo. Y dijo Constantino: bueno, ya ustedes decidieron que es Dios. Bueno, vamos a matar y a perseguir a todos los que digan que no es Dios. Mira, hermanos queridos, del siglo III hasta el siglo V, matando y matando arrianos. El pueblo cristiano matando arrianos. Los trinitarios matando arrianos. La iglesia adentro, uno matándose con el otro. Siglo III, siglo IV y siglo V. Ya en el siglo V por allá fue que el cristianismo trinitario triunfó, porque lo apoyó Constantino, y agarraron a los arrianos y
Y todas las tribus que estaban allá arrianas en toda Europa la lograron someter, pero mataron y mataron arrianos por montones. La iglesia persiguiendo cristianos, cristianos matando cristianos. Increíble cómo la historia explica esta situación. Entonces, mis hermanos, la mujer cuando empezó a ver, la mujer de Cristo, la esposa de Cristo, que vio que se había dividido la iglesia, que estaban matando arrianos, que estaban allí mezclados los unos con los otros, que había apostasía, la mujer empezó a huir al desierto. En el siglo V la mujer huyó al desierto. Y tú me preguntas, ¿pero cuál mujer? Si se estaban matando entre ellos. Siempre Dios tuvo un remanente invisible que huyó a las montañas. ¿Cómo se llamaba ese pueblo? ¿Ah? Los valdenses fueron uno de los primeros que nacieron. La gente piensa que los valdenses nacieron hace poco. Hay manera de comprobar con la historia que los valdenses vienen de la misma época de Cristo. Pero ¿saben qué? De ahí nacieron muchos monásticos en monasterios, que se apartaron y dijeron no. La iglesia se mezcló con los reyes de la tierra y se fueron a las montañas, a vivir en las montañas. Mire, hay historiadores que dicen que habían cristianos metidos en todas esas montañas, aparte de valdenses, que eran cristianos ermitaños. De ahí nació el mundo ermitaño. Los cristianos empezaron a volverse ermitaños, porque sabían que los cristianos ahora se estaban matando entre ellos por ser arrianos, por no ser arrianos, y Constantino apoyándolo para hacer crecer, y de ahí nació el catolicismo romano, matando a los arrianos. Ok, ahora vean esto. La mujer huye al desierto por 1260 años. En el año 538 nosotros sabemos que entonces las últimas tribus arrianas cayeron. ¿Sabe? El que no le gusta leer Apocalipsis no lo va a entender jamás. Y la juventud de ahora ni lee bien el español. Me dicen, porque mi lengua no es español. Yo he escuchado unas barbaridades diciendo en inglés. Pues, yo las he escuchado. Y cuando la busco, el británico dice una cosa, como dice el inglés, auténtico inglés, pero aquí dicen otra barbaridad. Para que no vayan a decir, no, es que no leo español porque no leo español. Ni el inglés tampoco lo leen. Hoy en día la gente no quiere leer. Hoy en día la gente no quiere leer. Y si usted no lee, ¡ay de los moradores de la tierra! Dice la Biblia. Si usted no lee ni no estudia, usted va a ser engañado. Si hoy no se lee, si usted no estudia, mi querido amigo, tenga usted 15, 16 años, y mientras más niñito sea usted, peor para usted. Mira todo el montón de historias que he tenido que resumirle para que entendamos Apocalipsis 12, cómo la mujer ha sido perseguida por Satanás y cómo desde el mismo siglo III y IV los mismos cristianos matándose entre ellos. A veces pensamos que es solamente la Inquisición. No, la misma época de Constantino. De la misma época de Constantino. Todo ese montón de cristianos matando a arrianos. Ahora les pregunto, ¿esa era la iglesia de Cristo? Después del siglo III, después que se dijo que Cristo era Dios en el concilio de Nicea, sí. Entonces Constantino dijo, ok, ya Cristo es Dios, sí. Atanasio se enfrentó plenamente con los demás allí, con los obispos. Estaba Pelagio también investigando las escrituras. Pero estaba Arrio. Y Arrio enamoraba mucho a Constantino. Ahora, ¿saben algo? Constantino, por más que apoyó al mundo católico, después que vino más adelante, al mundo católico, él mismo, antes de morir, se bautizó arriano. ¿Cómo pretenden ustedes eso? Apoyaba una parte del imperio para fortalecerlo, que la mayoría empezó a decir que Cristo era Dios, era trinitario, y los demás que eran arrianos, él los apoyó también. O sea que cuando estaba en Occidente era una cosa, y cuando estaba en Oriente, Constantino era otra cosa. Mira todo este montón de historias que la gente, los muchachos a veces dice, ay, pero a mí me aburre todo. Si a usted le aburre, ay de usted. Porque esto es la manera correcta para entender Apocalipsis. Cuando a mí me ponen un video y empieza un hombre por allá a poner muñequitos y no se mete en la historia, mira, quítame eso de ahí. Mira, ¿viste el video? No tengo tiempo para eso. Porque ya que conoce la Biblia, hermano, y conoce lo que está en las Escrituras, va a estar perdiendo el tiempo, a veces con unas interpretaciones erradas, para tratar de ganar a mucha gente entre la iglesia o fuera de ella. Vean. Entonces, la mujer huyó al desierto en el año 538 después que ya el papado se instaura, empezó a perseguir plenamente, la iglesia fue siendo perseguida. Vamos a seguir leyendo ahora. Dice que fue sustentada por Dios esa iglesia en las montañas,
fue sustentada por Dios en las montañas, con el cristianismo ermitaño, la iglesia invisible. Versículo 15. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que se fuese arrastrada por el río. Estamos leyendo el versículo 15. ¿Qué hizo la mujer entonces? ¿Qué hizo la serpiente? ¿Arrojó qué? ¿Usted ha visto alguna vez a una serpiente arrojando agua? ¿Qué significa eso? Que la serpiente arrojó agua. La Biblia, las aguas, según Apocalipsis 17, es gente. Satanás convenció a Europa para perseguir al pueblo de Dios. Siguió persiguiendo, dice, mire, utilizó el poder romano Satanás para perseguir al pueblo de Dios, ¿sí o no? Ahora después estaba usando el papado. Después de Roma, estaba usando el papado para perseguir. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada, ¿por qué? Por el río. Se inventó la Inquisición para perseguir al pueblo de Dios. Después de Constantino en adelante, después que empezaron a matar a arrianos, después de Constantino, empezaron a matar a montones de arrianos. Cuando empezó a pasar el tiempo, también se inventó la Inquisición para seguir persiguiendo a la iglesia. Vean, la iglesia viene entonces escondida desde la época de Jesús hasta ahora. Hay algunas personas dicen por ahí, pero ¿por qué ustedes están predicando estas cosas de esconderse, de irse a los campos? La iglesia de Cristo siempre estaba escondida, sustentada, dice allí. La iglesia del desierto, los valdenses, metidos en las montañas, perseguidos por los enemigos de Dios, perseguidos por el dragón y sus cabezas, perseguidos por Roma papal y por Roma imperial al principio. Pero ahora dice aquí que la serpiente arrojó de su boca. ¿Qué significa arrojar de su boca? ¿Arrojó qué? Gente. Arrojó a toda Europa. Versículo 16. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Le pregunto algo. ¿Qué pasó allí? ¿Quién ayudó a la mujer? Dice ahí, versículo 16. ¿Quién ayudó a la mujer? ¿Cómo la tierra ayudó a la mujer? Dice aquí, la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca. ¿Cómo que la tierra puede abrir su boca? Es simbólico. ¿Cómo una tierra puede abrir la boca para cuidar o ayudar a la mujer? La tierra que ayudó a la mujer abriendo su boca con leyes de libertad. El versículo 16, ¿cuál es la mujer de esa tierra? Nos estamos pisando nosotros ahora. El versículo 16, nosotros estamos pisando sobre el versículo 16 en este momento. Aquí donde estamos, literalmente. La mujer huyó del desierto de tantas persecuciones. ¿Saben? Abraham Lincoln lo mataron la iglesia católica romana. Después en otros temas lo voy a grabar ahí para que ustedes vean dónde está la base histórica para eso. Abraham Lincoln dejó documentos exactos de cuidarnos de los jesuitas. Documentos exactos de la infiltración jesuita en Estados Unidos. Abraham Lincoln sabía con la profecía quién era este dragón y a qué este dragón buscaba cómo perseguir. Cuando él fundó esta nación, o cuando estas 13 colonias fundaron esta nación, ellos sabían, en la misma constitución decía que no podía haber ninguna conexión diplomática con el Vaticano. Los primeros que fundaron esta nación sabían que haber venido de allá persiguiendo, buscando libertad religiosa, Europa no se lo proveía. Y dice aquí, la mujer abrió su boca. ¿Qué significa que dijo? La tierra abrió su boca. Que en esa tierra empezaron a dictar leyes de libertad religiosa. Esta tierra empezó a abrir su boca y tragó el río. ¿Cómo la tierra tragó el río? ¿Cómo que la tierra se tragó el río? Con las leyes que se empezaron a implementar en 1798. ¿Qué sucedió en 1798? Mis hermanos, ya el papado ya había caído antes, ¿sabes? Pero hasta ahí llegaba la fecha. Ya la persecución se había cesado mucho tiempo atrás. La mujer de Apocalipsis 12, versículo 16,
Estados Unidos de América. Estamos en la tierra que ayuda a la mujer. ¿Sabes? A veces nosotros pensamos que estamos en Estados Unidos. Entonces yo le he preguntado a los muchachos, ¿usted nació aquí? Sí. A veces yo trabajando por ahí. ¿Tú naciste aquí? Sí. Okay. Dime algo, yo para practicar mi corte inglés, ¿no? Pero dime algo. ¿Por qué esta nación es más poderosa que las demás? Ay, porque estudiamos. Dije, no. Porque los demás estudian también. Mira, ¿por qué esta nación es la más poderosa del mundo? Ah, porque tenemos los ojitos azules. No, los ojos son más bonitos. Dame la razón. No saben. Una generación que se levanta aquí y no saben. Los que los primeros colonos llegaron aquí no querían tener nada que ver con el catolicismo. Porque ellos sabían que la tierra había ayudado a la mujer a salir de la serpiente que arrojaba agua. Arrojaba el catolicismo romano del antiguo imperio para perseguirlo. Arrojaba agua de todo lo que Roma había hecho en todo el imperio. Mire, toda Europa es romana. Toda Europa es romana. ¿Por qué nosotros decimos tú eres latino? Porque nuestro vocablo viene del latín. Y el latín es un idioma del imperio romano. Toda Europa. ¿Por qué creen ustedes que la reforma nació en Europa? ¿Sabe? La reforma fue tan fuerte, que después la vamos a estudiar, fue tan fuerte contra el catolicismo que Dios la tomó primero de Inglaterra y después de Alemania. Y hoy en día Alemania es más protestante que católica. Hoy en día Inglaterra es más protestante que católica. Eso le ardió el catolicismo desde hace mucho tiempo. A Satanás le ardió todo eso, porque él es el que arrojaba agua de su boca hacia la mujer para perseguirla y destruirla. Vean que el Señor dijo que su iglesia iba a desaparecer. No. Miren, miles de persecuciones. La iglesia perseguida. Nosotros estamos bañados en sangre. Nuestros hermanos, que ya hace muchos siglos atrás están en la historia. Pero cuando el Señor nos resucite, ellos nos van a buscar a nosotros. Ustedes son la última generación. Queremos saber cómo terminó la película. Quiero que ustedes nos cuenten, porque les voy a decir una cosa. Yo no sabía todas estas cosas de Apocalipsis 12. Estas cosas de Apocalipsis yo sé casi no las sabían ellos. Simplemente eran perseguidos y ellos firmes en Cristo, firmes en su palabra. Nada con catolicismo, nada con las mentiras de Roma. Ellos sabían que le había nacido la mujer de Apocalipsis 17. Ellos eran la mujer del desierto de Apocalipsis 12. Pero ellos sabían que la mujer de Apocalipsis 17 era la otra mujer que también nació en el desierto. Las dos nacen en el desierto. ¿Okay? Una con persecución y otra siendo perseguida. La del 17 nace en el desierto como perseguidora. Y la del 12 nace como iglesia siendo perseguida. Ambas nacen simultáneamente. Entonces, cuando usted viene y revisa, dice que la mujer arrojó sobre su boca, ahora la tierra ayudó a la mujer. Entonces yo le pregunto a los muchachos, dígame, ¿por qué está aquí en esta nación? Ustedes sabían que debiéramos sentirnos orgullosos de estar aquí, pero no para ir a visitar a Mickey. Cuando la tierra ayudó a la mujer es para hacer esto que yo estoy haciendo, sin que me quiten la cabeza. Para que yo abra la Biblia como la estoy haciendo en este momento. Allí hay muchos que están en vivo escuchándome y otros que están acá. Y cuando la tierra abrió su boca, tragó el río que el dragón había echado sobre su boca. Esta nación nació para eso. Vean, la primera parte de Apocalipsis 12 habla de la parte positiva de Estados Unidos. Nació para tragar las aguas del río. Ahora, ¿qué va a hacer Satanás? Dice, así, tú me quitaste el poder perseguidor. Ahora yo voy a usar el próximo poder que está en Apocalipsis 13, que es un poder papal que va a volver a surgir. ¿Qué significa el versículo 16? Que la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca. Esto se llama la herida de la bestia. La herida que dice Apocalipsis 13 que recibió la herida, es ese que uno dice que la tierra ayudó a la mujer y abrió su boca. Eso fue la herida. Ahora Satanás está diciendo en Apocalipsis 13, nos está revelando, me quitaste el poder civil, pues yo voy a volver a levantar el poder civil. Y esa misma tierra, Apocalipsis 13, dice que dio una segunda bestia que nace ¿de dónde? De la tierra. Esta misma. La misma mujer que ayudó, la misma tierra que ayudó a la mujer, ahora la va a perseguir.
El mismo país, se lo voy a poner más fácil, el mismo país que ayudó a la mujer para que no los persiguieran en Europa, esa misma mujer de Apocalipsis 13 va a ayudar a la primera bestia para que lo vuelvan a perseguir. ¿Se dan cuenta por qué hay que estudiar la Biblia de esta manera? Mire, hermano, es muy fácil agarrar los libros rojos y abrirlos y leérselo a la gente. El mundo entero, usted no le va a poder abrir con un conflicto de los siglos a la gente porque va a decir que esa señora está loca. Tenemos que abrirlo de esta manera. Ahora, cuando usted va al espíritu de profecía, es una maravilla porque él te explica todos estos entendimientos. Pero nosotros estamos preparando para un fuerte pregón. Y usted no va con el fuerte pregón a abrir un testimonio para la iglesia, ni abrir nada de eso. Usted tiene que tener guardado todo esto en su mente, porque cuando venga el fuerte pregón, el Espíritu Santo va a tocar todo lo que tú hayas escuchado en la iglesia, todo lo que tú hayas estudiado. Y allí, en las propias oficinas donde te lleven, que está pronto esto que suceda, el Espíritu Santo va a tomar tus labios y todo lo que tengas en tu mente con la Biblia para poder sacar el poquito antes que este mundo desaparezca por fuego eterno. Por eso que estas cosas hay que estudiarlas. Veamos entonces que esta mujer es necesario, en algún momento te llevan a ti y a mí delante de los gobernantes, y es que no se sabe lo que vamos a decir porque el Espíritu de Dios es el que nos va a decir lo que vamos a estudiar ahí, o que vamos a decirle. Pero no es un simple sábado, que el sábado es el día del Señor. No es simple eso. Tú no sabes si el Espíritu Santo le va a decir a un magistrado de esos que está ahí sentado, que te va a escuchar aquí en esta nación, que en algún momento allá, cuando él estudió leyes, saben el origen de esta nación. Y si tú no sabes el origen de esta nación, pues está el traje Mickey y traje muñequito, ¿cómo Dios te va a usar en tu mente si nunca has leído nada de eso? Cuando usted se para ante los gobernantes, quizás el Espíritu Santo te dice, dile de dónde viene esta nación. Y qué vergüenza le va a dar a ellos cuando usted le diga, esta misma nación que nació con la palabra de Dios y la tierra ayudó a la mujer. Ahora esta misma nación que esta dice que esta tierra que ayudó a la mujer, esta misma tierra va a perseguir al pueblo de Dios. Es lo que está diciendo Apocalipsis. Y ¿saben qué? Nadie cree eso hoy. Inclusive hay evangélicos que dicen, no, ya esas persecuciones quedaron en el pasado. Ya llegamos a la tierra de libertad, más nadie nos va a perseguir. Eso no va a volver a ocurrir jamás. Se sienten orgullosos. Sí sabemos lo que pasó en el pasado, sí. Pero ya tenemos muchas organizaciones mundiales. Ya el dragón, ¿vieron lo que pasó esta semana, verdad? Con el COP27. El dragón sabe lo que está haciendo. Él está haciendo apostatar a esta nación paso a paso. Ya apostató. Ya no es la mujer que ayudó. Ya no es la tierra que ayudó a la mujer. No, señor. Colocó leyes. Que dice aquí, abrió su boca y tragó el río. Ya colocó las leyes. Pero ahora el enemigo se está metiendo por otro lado porque Satanás sabe. ¿Sabes? Sé que me le quitaste el poder civil a una de mis cabezas. Me quitaste el poder civil a una de mis cabezas. Yo le voy a devolver a una de mis cabeza nuevamente el poder civil que le quitaste. Por eso que predice Apocalipsis 13, que después que esto sucedió en Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 dice, no te creas mucho, esta tierra ayudó a la mujer, pero ahora esa misma tierra, dice Apocalipsis 13, que la vio surgir, tiene características de cordero, ¿sí o no? ¿Quién es el cordero de Dios? Es una nación cristiana. Y esta nación cristiana que surge, dice que le entregará el poder papal. La deuda tan grande que tiene Estados Unidos, lo que está es imprimiendo papel. El papel del dólar que tenemos nosotros no tiene respaldo para nada. Y lo están diciendo los mismos millonarios de este país. Ese montón de dólares que tú puedas tener en el banco, todo eso es papel. Y ese papel que pronto ya terminará en este mundo de valer. Lo único valor que le van a dar a eso va a ser el oro que tiene el Vaticano. ¿Cuál es el hombre más millonario del mundo? No es el tipo de Tesla. No, que el hombre de Tesla es el que tiene más. Eso es mentira. Eso es cortina de humo. No, que Bill Gates. No. El hombre millonario del mundo se llama el papado. Ahí donde está el oro del mundo. El planeta entero, todo el oro está allí. El oro de esta nación ya no existe. En el año 74 ya el papel que tenemos nosotros ya no tiene respaldo de oro.
Los que andan imprimiendo. ¿Por qué cree usted que cada día va subiendo la inflación? Porque están imprimiendo dinero. Y al imprimir dinero sigue la inflación subiendo. Están imprime y imprime dinero. No, que te voy a enviar un cheque porque te fue mal. ¡Ay! Así quebraron a mi nación. Imprime y imprime dinero, el poder adquisitivo baja. ¿Y qué está diciendo eso? Los jesuitas dicen, sí, sigue imprimiendo. El Banco Federal es de nosotros. Los jesuitas dicen, el Banco Federal de Estados Unidos no es de Estados Unidos. Ellos hundieron plenamente cuando se fue a formar el Banco Federal. El oro que venía para formar el Banco Federal venía en el Titanic. Y ellos hundieron ese barco para que el Banco Mundial Federal no fuera de Estados Unidos, y lo lograron. El Banco Federal no es de Estados Unidos, es del Vaticano. Todo el oro está allí. Entonces, ¿qué pasa? Hay de los moradores de la tierra, no lo dice la Biblia, que se iba a meter hasta en la política Satanás. Si no estamos acostumbrados a reunirnos como estamos reunidos acá, si no estamos acostumbrados a reunirnos como estamos de esta manera, pronto viene el dragón, que está usado allí por el poder papal, y hasta en tu bolsillo se va a meter. Ya nuestro dinero no vale nada, ¿por qué? Ya ese es el plan. La mujer, esta mujer que ayudó, esta tierra que ayudó a la mujer, pronto le entregará el poder al poder papal, porque se quedará sin economía. Ya este país tiene una deuda pública tan grande que no haya cómo pagarla. Tiene una deuda pública con el mundo que ahora, ¿por qué piensan ustedes que se arma hasta los dientes? El día que ya no pueda pagar, tengo misiles. Tengo armamento nuclear, y el día que no pueda pagar, que se metan conmigo, acabo con el mundo entero. Eso no lo va a permitir Dios, porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice que eso no va a ser con misiles. Eso va a ser Señor Papa, venga para acá, usted tiene el oro. Ya mi economía no sirve, venga para acá. Mire, el mundo entero se está destruyendo. Ya tenemos los 10 mandamientos climáticos, ¿no? Ya lo pusieron esta semana. Ok, para ahí vamos. Y de allí, entonces, donde dice Apocalipsis 12, es continuación. El Apocalipsis 13, muchos lo quieren estudiar solo. Si usted no entiende Apocalipsis 12, Apocalipsis 13 jamás lo vas a entender. Ni mucho menos Apocalipsis 14. Vean, esta es la mujer. Ahora el versículo 17 no se ha cumplido. El versículo 17 es ¿qué? Profecía. Entonces, esa palabra entonces es un tiempo indeterminado. No sabemos cuándo el dragón ya se está preparando, ¿ok? Se llenó de ira ¿contra qué? Nuevamente ¿contra qué? Y se fue a hacer guerra. Contra el resto. Vean, no contra la mujer, porque ya la mujer lo venció, ¿sí o no? ¿La mujer venció a Satanás? Sí. En la Edad Media, en los 1260 años, la venció a Satanás, la mujer. Sí. Les pregunto, en los 1260 años, cuando cae el papado en 1798, ¿la mujer triunfó? ¿Entró a los montes? ¿Triunfó? Sí. Pero ahora le falta vencer ¿a quién? Al resto. ¿Quién es el resto? Sigue diciendo. Se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. Lo que quedan. Y ahorita las características que nosotros hemos estudiado tantas veces. Los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen. ¿Saben que esta palabra tienen? La he estado estudiando. Esta palabra tienen no significa tenerlo ahí en la casa. Iglesia adventista que no quiere utilizar el espíritu de profecía o no le crea, ya deja de ser esta mujer que está aquí. Entraría en apostasía, ¿ves? Porque esta mujer guarda los mandamientos de Dios, pero tiene, y esa palabra tiene no significa tener el libro y tenerlo en medio de ella. Se aferra a lo que el espíritu de profecía dice. Dice, guardan los mandamientos de Dios y se aferran al mensaje profético del testimonio de ¿qué? De Jesucristo. Vean esto, hermano. El versículo 17 no se ha cumplido. Estamos en el versículo 16, donde la tierra ayudó a la mujer, ¿sí o no? Pero ahora vean esto. Estamos donde la tierra ayudó a la mujer. El versículo 17 no se ha cumplido. Pero ahora el capítulo 13, cuando usted lo lee, se está armando el capítulo 13, que se llama la imagen de la bestia, que es lo que va a usar Satanás, junto con la mujer, con la otra mujer que surge de la tierra, para que se cumpla el versículo 17. Dice la Biblia que entonces la mujer va a volver a ser perseguida. Sí. Por la misma tierra que la ayudó. Sí. El remanente sobreviviente de la guerra. Entonces, mis hermanos, veamos que entonces Apocalipsis 12, vamos a detenernos acá para detener el curso en este momento. Veamos que entonces Apocalipsis 12 nos da a nosotros, hermanos, un detalle para que nosotros veamos
para explicarle a los demás, que es lo más importante que estamos estudiando hoy, que no es cuento de camino cuando decimos que se va a derramar sangre pronto del pueblo de Dios. Que no es cuento de camino que pronto ya los poderes reunidos del mundo, las 7 cabezas que tiene el dragón, que está usando la primera bestia de Apocalipsis 13, que está resucitando de entre los muertos, y la segunda bestia, que es esta nación, ya esta misma nación va a perseguir al pueblo de Dios. Entonces, ¿saben? Esto lo revela Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, y eso es necesario que nosotros sepamos bien estos símbolos para que nosotros le expliquemos a los demás. Porque ya nosotros hemos estudiado muchos de estos temas, lo hemos estado escuchando, otros han estudiado, pero a veces nosotros no le creemos a Dios porque no estudiamos la Biblia de esta manera, al pie del texto. La Biblia es la que lo está diciendo. La misma mujer que ayudó al pueblo de Dios para tragar las aguas que el dragón echaba, esa misma mujer, dice el capítulo 13 de Apocalipsis, dice versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. ¿Ves? La tierra. Donde llegó la mujer. El muchacho que venía conmigo en el carro, después que yo le expliqué y se me quedó viendo la cara, le dije, ¿sabes por qué este país es poderoso? Porque aquí llegó la iglesia. ¿Cómo es eso? Primera vez en mi vida que yo escucho eso. ¿Qué edad tienes tú? 30 años. Y yo, ay, Dios mío. Aquí llegó la iglesia. Porque me dijo que era cristiano y por ahí me le metí. Ah, ¿tú eres cristiano? Sí, sí. ¿Tú sabías que esta nación me dijo algunas cositas? Sí, sí, sí. Esta nación fue formada de esta manera. ¿Por con qué razón? ¿Hay casualidad? No hay casualidad, hay profecía. Esta nación es poderosa porque aquí llegó la iglesia, tan sencillo, punto. Al llegar a la iglesia dice, ah, llegó mi iglesia, me la respetaste, bueno, aquí tienes bendiciones, ¿ves? Aquí tienes tecnología, aquí tienes esto, aquí tienes lo otro, listo. Pero eso sí, es para que me mantenga la libertad religiosa. El día que me quite la libertad religiosa, empiezo por ti y sigo con los demás también. Oigan, el día que esta nación decrete leyes dominicales, ¿por qué? ¿Qué hice? ¿Por qué? ¿Qué hice de aquí? Porque ya la nación favorecida ya no va a ser favorecida, va a ser maldita. Oiga esto, o maldecida. Es lo mismo. La nación que fue bendecida para bendecir al pueblo de Dios, que dice Apocalipsis 12, que hizo que el dragón no diera más agua contra ella, la misma nación el día que coloque estas leyes, ¿por qué es que huir? Porque ya la maldición llegará hacia esta nación. La Biblia, el Espíritu de Profecía dice que el Dios del cielo va a colocar en los libros celestiales apostasía nacional. Por eso que aquí la maldición va a seguir a esta nación. El día que coloque esas leyes hay que salir de aquí inmediatamente, porque aquí la misma tierra que fue de bendición a una tierra que va a ser de maldición. ¿Están conmigo ahora? Vean lo que dice el versículo 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a las de un cordero, pero hablaba como que. ¿Vieron que viene de Apocalipsis 12? Ella misma va a hablar como dragón. ¿Qué hacía el dragón? Se seguía. Echaba agua. Y dice, ejerce toda la autoridad de la primera. O sea que se va a comportar como la primera. ¿Cuál es la primera? La bestia que usó Satanás en Apocalipsis 12, que echaba agua como un río detrás de la mujer. Ejerce toda la autoridad de la primera en presencia de ella. O sea que uno no va a desaparecer y la otra. Van a estar en concordancia, en presencia. Una frente a la otra. Y hace que la tierra, termino con esto, hace que la tierra, ¿qué más? Mira cómo hace énfasis la Biblia. La tierra y los moradores de ella adoren a la primera, cuya herida mortal. ¿Cuál es esa herida mortal? Apocalipsis 12, cuando la Biblia dice, y la tierra ayudó a la mujer, 12:16, pues la tierra abrió su boca y tragó el río como el dragón había echado de su ¿qué? De su boca. Hermanos, estamos claros con Apocalipsis 12, porque la Biblia dice claramente que las puertas del infierno no iban a prevalecer. ¿Prevaleció Dios contra Satanás en el cielo? Sí. ¿Prevaleció Cristo en la cruz a echar a Satanás? ¿Prevaleció la mujer durante 2260 años plenamente de tanta persecución? ¿Saben? A mis hermanos evangélicos,
¿Ustedes saben por qué muchos de ellos se están volviendo católicos hoy? Porque no conocen esto que estamos estudiando. Muchos se están volviendo católicos, ¿saben ustedes? ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos dicen que Apocalipsis 12 no se ha cumplido. Eso se va a cumplir en el futuro, por allá, que eso no se ha cumplido. Muchos se están volviendo católicos por eso. El que conoce Apocalipsis 12 con Daniel dice, no, es un poder perseguidor que lo usaba Satanás. Y ahora hoy está usando otras estrategias económicas, físicas y políticas para perseguir al pueblo de Dios. Ahora, lo interesante de Apocalipsis 12, mis queridos hermanos, para terminar, es que Dios hace más énfasis que la bestia. En Apocalipsis 12 Dios hace más énfasis en el triunfo de Cristo que en la bestia de Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. Vean montones de versículos que Dios usó en la Biblia para mostrarnos que Cristo ganó la batalla. ¿Tú sabes por qué Dios está haciendo eso en Apocalipsis 12? Utiliza desde el versículo 7 hacia el versículo 12. Utiliza tantos versículos para decir, ay de los moradores de la tierra, pero dice, alegraos cielos, ellos le han vencido por la sangre del cordero. Porque hermano, cuando usted empieza a ver a nuestro alrededor, usted piensa que Satanás lleva la delantera, ¿sí o no? Veamos a nuestro alrededor cómo se está cayendo a pedazos este mundo. Este mundo va en decadencia, ¿sí o no? Y a veces pensamos que hasta la iglesia va a desaparecer, porque el enemigo tiene todo tomado. Siempre va a haber un pueblo escondido, que no lo ve nadie, que guarda los mandamientos de Dios. Y esa vez sido una mujer, por eso dice, lugar preparado por Dios. Dice ahí, donde ella huyó por 1260 años. Lugar preparado por Dios, ¿cuáles eran esos lugares preparados por Dios? Bueno, el lugar preparado por Dios, me estoy refiriendo al versículo 6. La mujer huyó al desierto. ¿Cuál cuando dicen la mujer huyó al desierto, lugar preparado por Dios? Todos esos lugares de Europa, escondidos. El pueblo de Dios escondió, hacían sus propias comunidades, ¿sabían? Los valdenses hacían sus propias comunidades, nombraban sus propios pastores, tenían sus propias tierras, tenían sus propios hijos. Y cuando un niño valdense se levantaba, lo primero que le enseñaban eran las escrituras. Y cuando el niño iba creciendo, le decían, tu peor enemigo, aparte de ser el pecado que tú llevas, le decían al niño, tu peor enemigo, Roma. Le decían al niño desde pequeño. Hoy en día no se le dice eso al niño. Por eso queda apostasía. Hermano, el énfasis de Apocalipsis 12 es la victoria de Cristo. O sea que la mujer que finaliza la historia de Apocalipsis 12, plenamente, mis hermanos, es una mujer que va a volver a triunfar. Satanás dice, ya la mujer me venció, pero el resto, yo quiero ver si el resto me va a terminar de vencer. Hermanos, ojalá seamos nosotros ese resto. Que triunfemos contra la bestia y su imagen. Somos el resto de la mujer. El resto que queda. Aquel pueblo que aún todavía también está viendo, ¿sí o no? Ahora sí entendemos por qué tenemos que irnos al campo, ¿verdad? Ahora sí entendemos por qué tenemos que reunirnos en estos sitios de esta manera. Porque somos la misma mujer, solamente somos el resto. El resto de esa mujer que Satanás echaba agua como un río. Ahora nuevamente Satanás va a levantar el río otra vez. Sí. ¿A quién va a usar? A esta nación. ¿Y a quién va a usar? Que está detrás. Al papá. Va a ser como las dos mujeres que mataron a Juan el Bautista. ¿Recuerdan a las dos mujeres? Herodías y la hija. ¿Quién era más peligrosa de las dos? ¿Ah? La mamá. Bueno, ¿Quién planificó eso? una utilizó a la hija. La mamá utilizó a la hija. La mamá utiliza a la quién? La mamá utilizó a la hija para perseguir y decapitar a Juan. ¿Por qué Dios permitió que Juan muriera de esa manera? Él representa a todos los que mueran en Cristo. A todos los mártires. Entonces, la madre ramera, ¿era una ramera ella? Esa mujer ramera, que es madre de esa hija obedece lo que dice ¿quién? Este país va a ser un borrego al papado. Tanto que se ha llenado la boca en el mundo que tengo bombas atómicas y un hombre religioso es el que va a dirigir sus negocios, todos sus planes y todo lo que sea. Eso es lo que está diciendo ahí. Va a obedecer los dictámenes que dice la mamá. La madre va a dirigir a la hija y ellas dos juntas. Ahora, la madre es la más peligrosa, sí es cierto, pero ¿quién ejecutó todo?
A veces nosotros estamos esperando que es el papado. Cuando el papado está hablando, no, la Biblia dice que él va a hablar. Daniel 8 dice que él va a hablar. No. A mí me preocupa más las leyes de este país. Porque de aquí, los que van a perseguir a los cristianos son los protestantes, son los cristianos. Los que supuestamente son cristianos. Hermanos queridos, ¿vieron Apocalipsis 12? No utilicé el espíritu de profecía. ¿Por qué? Porque quiero entrenar a mi pueblo que usen la sola escritura. Porque nosotros vamos a ser llevados ante gobernantes y tenemos que mostrarles. ¿Por qué tú crees? Porque nos van a preguntar eso quizás. ¿Por qué tú crees que esta nación es lo que tú siempre has dicho por allí? Porque ellos saben lo que nosotros decimos. Bueno, porque no solo lo inventé yo. La Apocalipsis dice eso. Y se le abre Apocalipsis y se lo exprime. Y si está el Espíritu de Dios con usted allí, mucha gente que va a estar escuchando dice, esto es verdad, y lo está diciendo el texto. Aquí está, lo está diciendo. Como este muchacho que le hablé. Al final cuando se bajó de mi carro me dijo, mira, voy a investigar esto, le di el conflicto de los siglos. Voy a investigar esto porque yo no sabía que mi nación está en Apocalipsis 12. Sí, señor, su nación está en Apocalipsis 12 y Apocalipsis 13. En Apocalipsis 12 de manera positiva y en Apocalipsis 13 de manera perseguidora. Primero me ayudó y ahora me quita la cabeza. Me dio libertad religiosa y después ahora me la quita. Me dio libertad religiosa para predicar el evangelio y ahora por decir que es pecado el homosexualismo hay muchos pastores presos. ¿De dónde está? Ya se está fraguando todo esto. Hay pastores ya presos que no pueden predicar nada de estas situaciones. ¿De esta nación ya se está acabando la libertad religiosa? Sí. Va poco a poco en hurtadillas, solapado. Entonces, Apocalipsis 12, si usted lo sabe muy bien, usted puede entender ahora todas las escrituras. Que Dios nos ayude, hermanos, porque Apocalipsis 12, 17 no se ha cumplido. El dragón se llenó de ira contra la mujer, que odia a esa mujer que guarda los mandamientos, y eso no se ha cumplido. Está a punto de cumplirse porque está entre el capítulo 12 y el capítulo 13. Y si está entre el capítulo 12 y el capítulo 13, ya el capítulo 13 está armado. Apocalipsis, la segunda parte de Apocalipsis 13 también, las dos bestias están armadas, una en presencia de la otra, para entonces se cumpla Apocalipsis 12 y 17 y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia. Tomemos decisiones, hermanos, porque qué maravilloso tener esta tremenda luz que tenemos nosotros y por tener mala espiritualidad, por no orar nunca, por no estudiar las escrituras, por no consagrarme a Dios, vengan en esos momentos terribles y yo sabiendo estas verdades me entregue a los pies de este mundo, por dinero o por todas las cosas. Mire, el papado va a ofrecer dinero, buenas posesiones, ellos van a ofrecer casas, van a ofrecer prebendas, no podrás comprar ni vender, tu cuenta bancaria, nada de eso, lo dice Apocalipsis 13, va a volver a echar agua para perseguir a la mujer, pero lo maravilloso que me dice la Biblia, que el poquito que va a quedar va a triunfar. Ojalá que nosotros que estemos aquí quedemos metidos en ese pequeño remanente. Vamos a orar, vamos a terminar nuestro culto. Vamos a cantar algo, mis hermanos, y así oramos a nuestro Dios. Ponemos de pie y buscamos el himno 138 de Llamarse Salvador. 138.